Vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das para estudiar, para aprender y poder aplicar los principios eh, de salud natural que debemos tener para nuestro tiempo. Ayúdanos cada día a prepararnos y cuidar nuestro cuerpo y poder ayudar a otras personas que tienen dificultades. Todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, eh, vamos a comenzar. Esta sería nuestra primera clase como tal. Vamos a ver varias partes. Vamos a ver lo que es. Vamos a comenzar inicialmente con hidroterapia y después vamos a seguir viendo las otras técnicas naturales, ¿no? Dentro de esto también vamos a ver lo que son plantas medicinales. Vamos a comenzar hoy también con la fitoterapia. Y si nos da tiempo, vamos a ir tocando otro tema. No lo digo hoy, pero porque pues no sé si me da tiempo tocarlo. Pero iniciamos con, vamos a seguir todas estas secciones, todas estas clases iniciales con hidroterapia y eh, em, plantas medicinales. Eso van a ser los primeros capítulos y vamos a ver, y vamos, si nos da un tiempo, vamos a ver algunos apartados, algunas cosas que también son más teóricas que prácticas, pero que pues son importantes conocerlos para nuestro cuerpo. Algunos temas, algunos tópicos importantes. El objetivo es dar la clase, al final de la clase vamos a dar un espacio para preguntas de la clase. O sea, el plan es que me pregunten de la clase, no me pregunten de otras cosas, de otros tratamientos, sino temas de la clase. Si van a preguntar algo de otro tratamiento, me pueden escribir a mi Telegram personal. Ya, pregunten de el tema que se está viendo de la clase o alguna pregunta, pero referente al curso, pero que no sean enfermedades que no estamos viendo, porque entonces esas enfermedades las vamos a ver y pues nos toca comenzar las clases adelantadas. Eh, el plan es dar y cuando terminemos, darle espacio para las preguntas y no en el momento. Es bueno también los que quieran el video de la clase y el PDF. Yo el PDF lo mando si lo termino. Si no termino el PDF, no se los mando hasta que lo termine. Entonces, mejor vayan colocando la asistencia. Ojalá coloquen eh, naturopatía nuevo, con que coloquen presente naturopatía nuevo, ya, porque si me colocan naturopatía, hay tres naturopatía y como hay gente que de la clase pasada que seguro me van a escribir es ahora, entonces yo me enredo en enviarle al uno, al otro. En cambio, si me colocan naturopatía nuevo, pues yo ya sé que es el nuevo. Y los otros colocan naturopatía 4 de la tarde, o si quieren colocar naturopatía 6 de la tarde para poder diferenciar. Ojalá los de naturopatía 4 de la tarde ya hayan puesto su presente, porque ellos fueron los que les mandé ya su documento. El que lo colocó, el que no lo colocó, pues lamentablemente, pues le iré a mandar el otro. Entonces, vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con hidroterapia. Vamos a ver una introducción de hidroterapia. Eh, esta no es esta. Bueno, la hidroterapia es muy importante, nos ayuda en muchas patologías, enfermedades, y vamos a ver diferentes técnicas acá. Aquí inicialmente vamos a ver es una introducción para conocer un poco sobre esta técnica. La palabra hidroterapia deriva de la palabra griega hidro, que quiere decir agua, y terapia, que quiere decir curación, o sea, curación a través del agua. Para las personas nuevas, yo ya había dicho que mi forma de enseñar, a mí lo que más me interesa es que le llegue el documento, el PDF que le envío, que son estas mismas imágenes que están viendo acá, con la misma lectura abajo. Entonces, resulta que lo que me interesa es que cuando usted vaya a leer ya en su
¿Sí me están oyendo ya? Se le cortó por un momento, profesor, pero ahorita ya le estamos oyendo. Bueno, entonces el objetivo mío es leer lo que está en las letras para explicárselo palabra por palabra. Lo que me interesa es que entiendan la lectura, ¿ya? Para que ustedes cuando lo vayan a leer a su casa ya usted tiene una explicación previa de lo que va a leer. Y fuera de eso, pues tiene el video. Si quiere nuevamente ver, ahí lo va viendo y va viendo acá. Entonces, ese es el objetivo. Por eso le coloco aquí abajo, yo leo y explico. Entonces, como ya hemos dicho, la palabra hidroterapia derivan de las palabras griegas hidro, que quiere decir agua, y terapeia, y quiere decir curación. O sea, la hidroterapia es curación por agua. Se ocupa de las aplicaciones tópicas, o sea, a nivel de piel, tópica quiere decir piel, sobre la piel o las mucosas de nuestro cuerpo. Eh, es aplicaciones de agua potable, agua normal, utilizadas con fines terapéuticos en cuanto que es vehículo de acciones físicas, mecánicas y térmicas. O sea, el agua transmite acciones físicas, mecánicas y térmica de calor también. Entonces, por eso se utiliza el agua por esa capacidad que tiene. Abarca pues el empleo del agua corriente, el agua normal, con fines terapéuticos, profilácticos y rehabilitadores para rehabilitar nuestro cuerpo mediante enfoques metodológicos especiales, o sea, mediante metodología, mediante formas, protocolos especiales de aplicación. Ya tiene su ciencia, como se dice por allí. Entonces, para la hidroterapia, el agua puede estar enriquecida con oligoelementos también, con sales o algunos medicamentos o naturales, o algunas sales como el sulfato de magnesio, como lo vamos a utilizar más adelante, así como se puede utilizar de forma terapéutica en todos sus estados de agregación. O sea, el agua la puedes utilizar líquida, en vapor, la puedes utilizar también en forma sólida, o sea, como hielo. Entonces ahí en las tres fases las puedes utilizar, líquida, sólida y en vapor. En estado gaseoso se utiliza el agua en los baños de vapor, que lo vamos a estudiar como el baño de vapor, que se describirán más adelante, ¿no? Y en estado sólido se utilizan algunos métodos como la crioterapia. La crioterapia es crío, quiere decir frío. Terapia, pues terapia con frío y utilizan esta manera que es con hielo, ¿ya? Y la persona se introduce bajo ciertos minutos y eso se está utilizando también como terapia. Hay que estar, bueno, bien preparado para esta terapia. Pero no hay duda que su forma más utilizada es en estado líquido, que se conserva entre 0 y 100 grados centígrados a la presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Vamos a trabajar primero en forma líquida, aunque la hidroterapia ha demostrado tener múltiples efectos en el cuerpo y beneficios terapéuticos, su empleo al día de hoy sigue teniendo limitaciones en la mayoría de las instalaciones clínicas, debido en gran parte al elevado costo que se asocia al mantenimiento y seguridad de las instalaciones de hidroterapia. Entonces, no lo utilizan mucho. Es una ciencia antigua, desde hace mucho tiempo que está desarrollándose y aplicada externamente en el cuerpo es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es excelente tónico, ¿ya? La gente se acostumbra a bañarse solamente con agua caliente, pero el baño frío también es importante para tonificar el sistema nervioso. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan también la circulación. Lo más importante en la aplicación de cualquier tratamiento de hidroterapia es la delicadeza con que la persona que lo aplica lo haga.
la simpatía, el tacto con que el tratamiento es aplicado. Eso también es muy importante, porque si la persona lo hace de una manera rápida y a la carrera y sin tranquilidad y mal aplicado, pues no se van a ver los resultados. El paciente a veces hay una parte sugestiva donde la persona piensa que lo están haciendo mal y no le hace efecto porque la mente está atrancada en eso. Entonces, en esta forma, el tratamiento será de más beneficio que cualquier tratamiento aplicado con todas las técnicas, pero de una manera fría e indiferente por parte del terapeuta. Los procedimientos de hidroterapias más sencillos y más frecuentes usados son los que más sencillos y más frecuentemente se usan son los siguientes. Por ejemplo, los fomentos, los baños, las compresas, las fricciones, las inhalaciones, todo eso lo vamos a estudiar cada uno de ellos. El baño de vapor, duchas, irrigaciones, enemas o lavados, e inclusive también el baño en la tina o eh, la, la que tiene que ver con el calor y en los baños de tina con agua caliente. Eso pues sería un poquito de la introducción de la hidroterapia. Vamos ahora sí, a ver, vamos a escoger una técnica que sería esta. Para comenzar, una técnica de hidroterapia de la parte líquida, agua líquida, se llaman sábana fría. La sábana fría es una terapia de la hidroterapia que es muy utilizada. La sábana fría es simplemente una sábana que se sumerge en agua fría, o sea, en agua helada. Si la tienes helada mejor, se exprime bien y luego se envuelve al paciente con ella. Es muy sencillo la sábana fría. Usted coloca la sábana aquí en una camilla o en algo, pues saben que está mojado, le colocas un plástico debajo, si es en una cama, y coloca la sábana fría y envuelves al paciente. ¿En dónde se utilizan las sábanas frías? ¿En qué indicaciones? En caso de infecciones, cuando hay fiebre, es un método especial para bajar la fiebre. El plan en el tema de la fiebre es mantener la fiebre en unos niveles bajos, ¿ya? Porque la fiebre es benéfica. La fiebre, el cuerpo aumenta la temperatura para crear defensas. Entonces, si se sube demasiado es un problema, ¿ya? Si se sube demasiado, pero si tú mantienes la fiebre en 37.5, 38 por allí, un poquito menos, la mantienes allí, mantienes al paciente produciendo defensas para que pueda defender al cuerpo de una posible infección, por lo cual se aumentó la temperatura. El plan es no quitar la fiebre de una, sino mantenerla en niveles bajos. Entonces, la sábana fría te ayuda a bajar la temperatura de tu cuerpo. También se utiliza, inclusive hay una terapia que vamos a ver, que es la hipertermia. Hiper es alto, termia calor, entonces eso se utiliza en una tina en la cual pues tiene agua caliente a cierta temperatura, se introduce el paciente y es para que crear una fiebre artificial. ¿Para qué? Para que se aumenten las defensas. Entonces, una terapia es crear fiebre artificial en el cuerpo para aumentar las defensas y combatir pues diferentes tipos de patologías donde hay presencia de microorganismos generadores de alguna infección. Entonces, otra indicación de la sábana fría es para tranquilizar a enfermos mentales, ¿ya? Los enfermos mentales, para tranquilizarlos cuando están inquietos, pues se envuelven en una sábana fría, si se puede hacer. Como un tónico general también en caso de enfermedades crónicas. Contraindicaciones de la sábana fría. En personas muy débiles no se debe de hacer. Contraindicaciones quiere decir que no está indicado para eso.
no está indicado, no se debe utilizar en personas muy débiles, en pacientes con mala circulación no se debe utilizar, personas con gripas muy fuertes no se debe utilizar, cuando hay llagas o heridas abiertas en la piel no se debe utilizar, en caso de flebitis, que es una inflamación de las venas, no se debe de utilizar, cuando hay una debilidad general en el individuo no se debe utilizar. Bueno, el equipo, se le abrió a alguien el... Vamos a buscar aquí. Bueno, vamos a abrirlo. El equipo que se va a utilizar para hacerlo, necesitamos 2 sábanas, una cobija para la cama, agua fría, ¿ya? Un plástico para proteger la cama, o si es en una camilla también lo puedes hacer. Bueno, la sábana fría tiene unas fases que ocurren cuando la persona se le coloca la sábana fría. Esas fases son tres fases. La fase de enfriamiento, ¿ya? Esta tiene un efecto antipirético, o sea, ayuda a bajar la fiebre. Una fase de enfriamiento, esta fase dura unos 20 minutos. O sea, después de haberle aplicado la sábana fría, comienza la primera etapa, que es la de enfriamiento. Es una fase que dura unos 20 minutos. Allí, si la persona tiene fiebre, se baja la fiebre, ¿ya? La segunda fase es la fase neutra. Esta fase es de beneficio en insomnio, en manía, en delirio, en intranquilidad, en desgaste nervioso, en toda esa parte del sistema nervioso. Para obtener efecto de esta fase, la sábana debe dejarse por lo menos 1 hora. ¿Ya? Se colocó la sábana, los primeros 20 minutos de la fase de enfriamiento, donde baja la fiebre si hay fiebre. Y si la persona no tiene fiebre, no hay problema. Pero para obtener la fase neutra, se debe dejar por lo menos 1 hora esa sábana allí. Y la fase de calentamiento o sudoración, útil en caso de alcoholismo, tabaquismo, gota. Gota es un tipo de artritis, de acumulación de ácido úrico en las articulaciones, especialmente en el dedo gordo del pie, esa es la gota. Bronquitis, la bronquitis es itis, es inflamación, bronquios, es inflamación de los bronquios, que son unas estructuras que están en nuestro aparato respiratorio, en resfriados leves, no en resfriados fuertes, en icterixia, que es una coloración amarilla a nivel del ojo, de la parte blanca del ojo. Entonces ahí se puede utilizar esta fase de calentamiento o sudoración. En caso de sarampión también se utiliza. En escarlatina ayuda a desarrollar al desarrollo de la erupción en el caso de la escarlatina. Esta fase debe durar de 1 a 2 horas para obtener los efectos deseados. O sea, se colocó la sábana fría y se deja de 1 hora a 2 horas. Se deja pasar allí y viene la fase de calentamiento, sudoración, donde la persona comienza a calentarse nuevamente y a sudar, creando una fiebre artificial, ¿ya? Entonces, la primera fase, unos 20 minutos, la fase de enfriamiento es para cuando la persona tiene fiebre y se quiere bajar la temperatura. Cuando la persona no tiene fiebre y queremos entrar a la fase 2 y obtener los beneficios, en el caso ya de personas intranquilas, manía, delirio, intranquilidad, entonces debe pasar por lo menos 1 hora. Y en la fase 3 de calentamiento, sudoración, debe pasar más de 1 hora, de 1 hora a 2, para que entre en la fase de calentamiento, sudoración, y que nos sirve para esas diferentes patologías que acabamos aquí de explicar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para comenzar el tratamiento, coloque una compresa fría en la cabeza o sobre la frente. ¿Qué es una compresa? Es un
La compresa es un material de tela, como el que tenemos aquí en la mano, una toallita, una toalla, no sé cómo le dicen en otros países, yo sé que aquí hay de diferentes países, una toalla fría, mojada en agua fría, se coloca en la cabeza, ¿ya? O sobre la frente, más que todo es sobre la frente. Ahora, si tiene una bolsa de hielo, mucho mejor lo colocáis. Uno de los principios en la medicina natural es mantener siempre la cabeza fría y los pies calientes. Si tiene la cabeza caliente, algo está mal. Si tiene los pies fríos, algo está mal. Entonces, en el tratamiento siempre se requiere es la cabeza fría y los pies calientes. Calentar un poco al paciente mediante un baño caliente para los pies, posiblemente, o le pones una bolsa de agua caliente entre los pies y se la colocas allí para que se mantenga con los pies calientes y la cabeza fría. Ese es un principio para mantener salud. Ahora, el tratamiento se puede dar sobre una mesa, se puede dar sobre una cama, protege, ya sabes, tienes que proteger la cama o la mesa con plástico para que no se moje y después pues se cubre con una sábana, después extiendan la cobija. O sea, el plástico este que vienes aquí, lo tienes ahí, colocan la sábana fría, dice, tratamiento se puede dar, como dijimos anteriormente, sobre la mesa, sobre la cama. La protege la cama con el plástico que acabamos de colocar aquí en la imagen. Como ven ustedes, el joven está colocando el plástico. Esto es una camilla, no hay problema, también se puede hacer así, pero si tú tienes una cama, estamos indicando aquí para colocar el plástico. Después del plástico, entonces ya extiendes la sábana fría y después, bueno, ya tienes previamente que haber mojado la sábana en agua fría. Si la tienes con hielo, mucho mejor, le echas hielo aquí y le escurres lo mejor que pueda. Extiende sobre la cama o mesa ya lista y haga que el paciente se acueste sobre ella. Entonces, si costó el paciente, sobre la sábana fría le colocas el fomento de agua fría en la cabeza. Recuerde, tiene que ser de agua fría. Envolver el paciente en la sábana, ¿ya? Y queda de esta manera. Entonces recuerden, acá puedes colocar, ya sabes, o haberle calentado los pies, tienes que mirar que la persona tenga los pies calientes. Algunas personas lo colocan con una bolsa de agua caliente, se la colocan para que tenga los pies puestos allí. La sábana debe quedar bien ajustada al cuerpo para un mejor efecto, no que quede suelta, sino va bien ajustada, pero no se debe de ajustar demasiado que el paciente se sienta apretado. Ya él tiene que sentirse también un poco libre. Asegure las sábanas con ganchos o alfileres para que no se caiga. Cubrir con una cobija después, una cobija gruesa. Bueno, una cobija es un material de tela gruesa con la que uno se arropa en clima frío. No sé cómo le dirán en otras partes, ¿no? Yo sé que de pronto vamos a decir algunas cosas que en otros países tienen otros nombres, pero ustedes van viendo acá o si no al final tratamos de explicar en las preguntas. Bueno, eso sería el tratamiento. Ya el tiempo que dura la persona aquí va a depender de qué, de qué etapa usted quiere llevar al paciente y las etapas son dependiendo de las patologías que tú quieres tratar, de las que vimos allí en los anteriores diapositivas. Bueno, ahí hemos visto una terapia de hidroterapia y en cada clase vamos a mirar una, eh, una, una terapia. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la fitoterapia. Eh, también llamada pues farmacología vegetal. Bueno, yo voy a colocar la palabra farmacología
Yo sé que hay algunos hermanos que no les gusta esta palabra, eh, porque pues algunos lo colocan con magia, o que la palabra fármaco o farmacia viene de la brujería y todo eso, ¿no? Entonces, pero pues en los estudios que uno hace, la palabra farmacología es lo más común o corriente. En este caso, pues farmacología vegetal es el estudio de logía, no es estudio, fármaco viene de, quiere decir droga o medicamento, farmacología vegetal, entonces sería estudio de los medicamentos o droga vegetal. La palabra droga, porque quizás de pronto lo voy a utilizar porque la literatura lo emite de esa manera. La palabra droga, para nosotros droga es de pronto la marihuana, la cocaína, pero en lo que se estudia en farmacología, la palabra droga puede ser cualquier material sintético, natural o vegetal o animal que tenga un efecto farmacológico o un efecto medicinal en el cuerpo. Entonces, eso es una droga. Cualquier sustancia animal o vegetal o sintética que tiene un efecto terapéutico para nuestra salud es una droga. Sino que a nosotros nos han enseñado la palabra droga es la marihuana, la cocaína, la heroína. Pero pues aquí utilizo estas palabras porque la literatura que voy a mostrarles, esa es la manera profesional en que se manejan estos términos. En este caso sería estudios de los fármacos o medicamentos o drogas de origen vegetal que tienen una acción terapéutica. Entonces, consiste en la utilización de extractos de planta, los cuales producen diferentes estímulos, desde neurológico quiere decir del sistema nervioso, estímulos viscerales, o sea, las vísceras son los órganos huecos, como el estómago, tenemos los intestinos, son órganos huecos, todos los órganos huecos, y también produce estímulos metabólicos, ya en el tema del metabolismo. Nosotros vamos a tener un espacio también para hablar del metabolismo. El metabolismo es la capacidad que tienen las células de coger lo que comemos, por decirlo así, y la capacidad que tiene el cuerpo de coger lo que comemos y transformarlo en energía. Energía para vivir nosotros, para trabajar o para almacenarla. Entonces, las plantas, los extractos, polvos, diferentes infusiones, compresas, todas las diferentes formas de utilización de las plantas tienen estímulos. Estímulos al sistema nervioso, que quiere decir el neurológico, en los órganos viscerales y a nivel metabólico, siendo de gran importancia para poder regular un cuerpo de una forma natural. Ahora, las plantas en este curso son solamente un auxiliar, no es la esencia del tratamiento. La esencia del tratamiento es la autocuración, la capacidad que tiene el cuerpo para restablecerse por sí mismo, bueno, ayudado pues por Dios, que colocó ese sistema de autocuración para que el mismo cuerpo se vaya recuperando por él mismo. Las plantas serían una ayuda, porque la idea que la gente tiene en cuanto a las plantas medicinales es, en vez de tomar droga blanca, tomar droga verde. O sea, perdón, en vez de tomar medicamentos, cuando digo la palabra droga, porque a mí se me salen mucho esas palabras a veces, entonces la palabra droga es medicamento. Entonces, por eso la palabra viene droguería. Droguería es porque venden drogas, pero las drogas es medicamentos, no las otras que tratamos de entender. Por eso llaman la palabra droguería y farmacia. Como para información de ustedes, porque dice, bueno, en una parte dice droguería y en otra dice farmacia. ¿Qué diferencia hay entre droguería y farmacia?
Bueno, las droguerías eran antiguamente, estamos hablando de términos antiguos, porque hoy se ha mezclado un poco. La palabra droguería era porque vendían el medicamento allí, nada más el medicamento que venía en su cajita, sus pastillas, sus jarabes, y vendían solamente el medicamento preparado que venía de la industria farmacéutica. Y farmacia era porque vendían el producto ya elaborado por la empresa farmacéutica, ahí lo vendían, y ellos también elaboraban mezclas y preparaciones en esa farmacia, en el lugar, en esa farmacia preparaban pomadas, preparaban mezcla de sustancias, de polvos y todo eso, y se lo vendían a la gente. Entonces, por eso se llamaba farmacia, porque aplicaban eso. Y droguería solamente era para vender el medicamento solo. Pero ya hoy en día casi no hay lugares donde preparan, sino que venden medicamentos. Entonces, pues eso era una diferencia que había de esas palabras. Entonces, lo importante de esto entender es que las plantas es una ayuda. Las plantas son una ayuda, no es la esencia del tratamiento. A algunas personas les gusta es eso. Estoy enfermo de tal, ¿qué me tomo para tal cosa? Es lo que pregunta la persona. ¿Qué me tomo para eso? Porque tenemos la idea de que la salud viene de afuera, que la salud viene de afuera. Bueno, esto lo voy a explicar en una clase posterior para que entendamos un poco esto. Pero el papel, en otras palabras, el papel de las plantas medicinales aquí en este curso es una ayuda para el proceso que tiene que hacer el cuerpo y no la solución del problema. Bueno, resulta que las plantas en su composición tienen lo que se conoce como principios activos. Los principios activos son las sustancias a las cuales se debe el efecto farmacológico de un medicamento o de una planta. Esos son los principios activos. O sea, es la sustancia que tiene el efecto medicinal, el efecto de producir la mejora en el cuerpo, tanto de un medicamento normal, sintético, o de una planta. Entonces, esos son los principios activos, el que ejerce la acción. Entonces, las plantas tienen principios activos. Inclusive la medicina convencional, los medicamentos inicialmente comenzaron, fue así. Observaban una planta que se utilizaba para tal cosa e investigaban hasta encontrar el principio activo que estaba en la planta. O sea, la sustancia que producía ese efecto benéfico y entonces sintetizaban en el laboratorio esa sustancia y la dosificaban bien y la ponían aparte y se la daban a la persona y comenzaba a hacer el mismo efecto que estaba haciendo la planta. Y así comenzaron a sintetizar y después todas esas estructuras químicas comenzaron a modificarla, a ponerle por aquí otros radicales en el laboratorio y de esa manera pues creaban sustancias que comenzaron. Pero había una diferencia en eso. También aparecieron los efectos adversos de los medicamentos cuando ya comenzaron a hacerlo de esa manera. Ahora, con las plantas hay que tener mucho cuidado también, porque la gente piensa es, bueno, yo tengo diabetes, entonces, ¿qué sirve para la diabetes? Ella no piensa en cambiar los hábitos, la manera de comer, la manera vida sedentaria, no quiere cambiar nada, quiere seguir igual. Entonces, ¿qué planta me tomo para que me quite la diabetes? Entonces le recomiendan, por ejemplo, corteza de arrayán. La persona comienza y comienza a normalizarse el azúcar. Entonces ella quiere vivir toda la vida tomándose la corteza de arrayán para que le mantenga el azúcar y no hace ningún cambio de estilo de vida. Y piensa que ese vegetal, que como es natural, no va a hacerle daño. Y resulta que sí. Ya, estoy poniendo un ejemplo aquí, solamente con eso, pero hay plantas que tienen efectos secundarios también, plantas que no podemos utilizar toda una vida, deben ser utilizadas es con el objetivo de no utilizarlas más adelante cuando hemos hecho cambio en nuestro estilo de vida, a menos que ya sea un caso extremo, ya que toca depender de una planta, pero el objetivo es que el mismo cuerpo sea el que comience a hacer el tratamiento, comience a regenerarse.
Entonces, ese es el papel de las plantas aquí en este curso. Entonces, los principios activos están dentro de la composición de la planta. Puede estar en las raíces, ese principio activo que hace esa acción. Puede estar en las hojas, puede estar en el fruto, puede estar en la rama, puede estar en la corteza, el principio activo. Ahora, una planta puede tener múltiples principios activos. Y esos principios activos, por eso una planta puede servir para varias cosas, ¿ya? La cúrcuma puede servir para muchas cosas. Y dije, bueno, ¿por qué una planta sirve para tantas cosas? ¿Por qué? Porque tiene diferentes principios activos allí que ellos actúan dependiendo de la enfermedad. Y también se ocurre una sinergia. Una sinergia quiere decir que se necesitan de otros componentes que tiene la planta. A veces cuando identifican el principio activo, o sea, la sustancia que hace la acción medicinal, la sintetizan aparte, se la dan a la persona y no funciona. ¿Por qué necesita de los otros elementos que están allí? Entonces tocar la planta completa, o por lo menos el extracto, la infusión, el cocimiento, para que vengan las demás sustancias acompañando al principio activo. Y esas sustancias acompañantes, si no están allí, el principio activo no ejerce su acción. Hay que tener en cuenta todos estos detalles. Entonces, hay diferentes preparados galénicos. Galénicos quiere decir preparados farmacéuticos para hacer más accesible los principios activos que están en la planta para la persona. Se llaman galénicos porque Galeno fue el que comenzó haciendo preparaciones, un señor llamado Galeno, entonces por eso se llaman preparados galénicos, porque él fue el que comenzó como a inventar, bueno, en el tema, comenzó a inventar dentro de lo que se conoce en la farmacia, ¿no? Porque puede ser esto muy antiguo, pero él fue como que comenzó a recopilar y se hizo más conocido por esto. Entonces esos diferentes preparados galénicos facilitan la toma y dosificación de la droga o, en este caso, pues de la planta medicinal. Y se busca la facilidad para tomar y para dosificar la planta medicinal. Se utilizan para drogas vegetales, o sea, medicamentos vegetales que posean baja actividad farmacológica. En otras palabras, hay plantas que en cierta dosis tienen muy poca efecto farmacológico, pero ya más concentrado sí producen el efecto. Entonces la ciencia es tratar de encontrar esa dosis, esa cantidad que le pueda hacer efecto a la persona y no en bajas dosis. Entonces tenemos los extractos, las infusiones, las tinturas, son algunos de los preparados galénicos más utilizados en fitoterapia. Nosotros no vamos a trabajar tanto con tinturas, pero porque la tintura se hace en base de alcohol, aunque pues el alcohol no es el alcohol metílico, sino alcohol etílico, para extraer los principios activos y también las sustancias acompañantes de la planta, y tiene un efecto. Generalmente no lo utilizamos porque tiene alcohol, pero la dosis del alcohol que se utiliza ahí en las tinturas es muy mínima que no tiene un efecto, digámoslo así, perjudicial, ni va a provocar que se va a emborrachar la persona, aunque pues yo generalmente no lo utilizo. Utilizamos pues las otras, pero puede ser que usted encuentre una planta o un producto que solo lo encuentra en esa tintura y resulta que no tienes más opción en el momento para lo que tienes que hacer, y el hecho de que lo utilicen no quiere decir para mí pues que está pecando, porque la dosificación es muy poca de alcohol que vaya a producirle un efecto perjudicial como tal. Pero bueno, eso va de acuerdo a los criterios de cada persona. Cada persona pues define eso. Yo generalmente no lo utilizo, no he tenido que utilizarlo, ¿ya? Pero algunas personas tienen cierta enfermedad que cierta planta es la que les sirve y solamente la pueden encontrar en forma de tintura. Lo digo por eso. Por otro lado, hay otras formas farmacéuticas ya preparados, ya que lo venden en tienda naturista, por ejemplo, ya como cápsulas, como comprimidos, jarabes, pomadas, etcétera,
se consigue mejorar la presentación de la droga o del medicamento vegetal, es facilitar también su administración, incluso hacerlas más agradables. Porque hay personas que pueden poner a hacer una infusión, no tiene tiempo para poner a calentar, que echar las hojas, que esperar, que colar, que esperar que enfríe. Entonces muchas personas pues no tienen el tiempo porque, bueno, no tienen tiempo para eso y después a tomarse la bebida y no es lo mismo, más fácil pues tomar los comprimidos como esto, las cápsulas o el jarabe y se lo toma de una vez y listo, no tiene que estar buscando las cosas ni calentando. Entonces por eso se utiliza esta forma farmacéuticas eh, para poder ser más agradable, facilitar su administración, mejora la presentación del medicamento natural. Bueno, eso ya es algo aquí adicional. Las tisanas constituyen probablemente la forma de administración líquida más simple, más sencilla de hacer y popular de preparar las plantas medicinales, las tisanas o infusiones. Hay una diferencia entre infusiones y cocimiento, ¿ya? Los cocimientos son para ciertas partes de las plantas y las infusiones son para ciertas partes de las plantas, las más sencillas o más sensibles, como son las flores, como son las hojas, mientras que raíces, corteza ya se tiene que utilizar en cocimiento. Entonces, estas tisanas son el resultado de la acción del agua sobre los productos vegetales. Para prepararlas, se suelen recurrir a uno de los siguientes procesos extractivos: y la infusión, la decocción y la maceración. Entonces, esas son las más comunes. Las tisanas son esas tres, ¿no? Infusión, decocción y maceración. La infusión es para ciertas partes de las plantas, la decocción para ciertas partes de las plantas, igualmente pues la maceración. Esos son procedimientos extractivos. ¿Cuál es el objetivo de estas tisanas, de la infusión, de la decocción y la maceración? Es extraer los principios activos que están presentes dentro de la composición de las partes de las plantas. Eso es lo que se busca allí. Entonces, por cualquiera de estos procesos se obtendrá una solución acuosa, extemporánea, que debe ser consumida inmediatamente por ser un medio óptimo para el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, si usted una infusión la cocina y la deja ahí 20 días ahí al aire libre, pues se le va a dañar. Tiene que tratar de consumirla en el menor tiempo posible. Puede ser en el día, se reparte su infusión y se la toma. Ya. En ella se pueden agrupar varias plantas, unas activas, otras coadyuvantes y correctoras, con el fin de potenciar su acción y corregir los efectos adversos que pudiera tener algunas de las plantas ahí utilizadas que forman parte de su composición. O sea, a veces las tisanas te puede combinar varias plantas. Una que va a ser el efecto farmacológico que se busca, otra es un coayudante, un acompañante, y otra es una correctora que puede potenciar la actividad de la planta principal, del principio activo de una planta. Hay otra planta que puede potenciar la acción, ¿ya? Por ejemplo, se utiliza la pimienta negra, la utilizan en infusiones con la cúrcuma, ¿ya? Porque la pimienta negra ayuda a potenciar la actividad de la curcumina, que es el principio activo que está presente en la cúrcuma. La cúrcuma tiene un principio activo que es la curcumina. Cuando se utiliza con pimienta negra, ella ayuda a potenciar. Algunas personas no utilizan la pimienta. No quiere decir que tomar la cúrcuma sin pimienta negra no te va a servir, pero potencia más su acción. Entonces, ese es un acompañante en esa mezcla que te va a potenciar la acción de la otra. Principalmente las tisanas se utilizan por vía oral. Recuerden que tisana es infusiones, cocimiento y maceraciones. Se pueden utilizar por vía oral las tisanas, pero también se pueden emplear por vía tópica, o sea, a nivel de la piel, como por ejemplo en compresas, en colirios, en lociones, etc. Las tisanas constituyen una forma de administración muy ligada a la automedicación.
La automedicación es cuando la persona misma toma la determinación por ella misma de tomar algo. No, alguien me dijo tal cosa y yo me lo tomo. No estuvo detrás un médico o un profesional, un herbólogo, por ejemplo, que es un profesional en plantas medicinales, que le puede ayudar en la dosificación y en la administración de esa planta. Porque la persona piensa en la mente es que como es natural, como es una planta, no hay problema que yo tome lo que sea. Si una cucharada, si 20 gramos son buenos, pues 50 es mejor. Yo he visto personas que pues que le he vendido algunos medicamentos que yo hago en forma de cápsulas, mezcla de plantas, y entonces son 2 cápsulas 2 veces al día. O le digo a veces, algunas tocan, bueno, 2 cápsulas 3 veces al día, o 2 cápsulas 2 veces al día. Entonces, si son 6 al día, entonces cogen las 6 de una vez y pum, con agua y se la toman. Dije, no, eso como son 6 al día, para eso me la tomo de una vez. ¿Para qué estoy ahí perdiendo tiempo? Para eso me lo tomo una vez y así se lo toman. Y resulta que se pasó la dosis de ese momento y no es conveniente. Tiene que ser repartida. Lo que ya no entienden es que tiene un efecto, las 2 cápsulas, por ejemplo, hasta cierta hora, y después de esa hora toca la otra para que siga el efecto. Ella piensa que simplemente tomarse las 4 de una vez. Entonces, todo eso hay que saberlo. Hay gente que piensa que porque un pocillo es bueno, entonces 5 son mejor y salgo más rápido de la enfermedad. Entonces se toman 5 en vez de la dosis que les recomendaron. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando usted va a administrar infusiones, cocimientos, las maceraciones también. Porque las plantas tienen principios activos con un margen terapéutico amplio y son adecuadas para ser usadas en forma de tisanas. Entonces, las plantas cuando hablamos aquí de drogas, estamos hablando en este caso, drogas vegetales, que quiere decir sustancias que tienen un efecto farmacológico terapéutico sobre el cuerpo. Entonces, las plantas, en este caso, drogas vegetales de margen terapéutico más estrecho, no son aptas para la automedicación y se emplean en otra forma que garantiza una posología más precisa. O sea, hay plantas que tienen que ser, hay plantas que aunque usted tome un poco más de la dosis no le producen nada, pero hay otras plantas que sí son delicadas. Inclusive hay unas plantas, especialmente las cardiotónicas, las que sirven para el corazón, ya el margen de la dosis ideal y la dosis tóxica están muy cercanas. Eso hay que tenerlo en cuenta, especialmente en las que son de tipo cardiotónica. El margen de separación entre la dosis terapéutica ideal y la dosis tóxica están muy cercanas. Entonces la persona tiene que ser muy exacta en la dosificación para que no vaya a tener un efecto tóxico sobre el cuerpo. Entonces hay que buscar que la forma de emplear garantice una posología. Posología quiere decir una dosis más precisa para que no vaya a cometer errores en la utilización de las plantas. Bueno, hablemos un poco de infusión. Infusión para prepararse, vierte la planta, puede ser en forma de hojas, especialmente hojas y especialmente flores, si es el caso de flores. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, una planta molida de sus hojas. Usted va a colocar la dosis en cucharadas en el agua caliente. El agua está hirviendo. Coloca el agua hasta el punto de ebullición. Cuando esté hirviendo, entonces usted lo echa la dosis apropiada, lo tapas, pero tienes que apagar la estufa y entonces lo echas allí y lo dejas en maceración, quiere decir que lo dejas ahí durante unos 3-5 minutos. ¿Ya? Después se cuela y la solución resultante se consume enseguida
preferiblemente caliente, pero también la puedes guardar, pero no muchos días ni varios días, sino que en el día la puedes utilizar, ¿ya? Para que no se pierdan los efectos. Lo ideal es consumirla en el momento para que los principios activos no se pierdan, ¿ya? Pero también puedes hacerla y guardarla y tomarla en el día. Si la quieres hacer, si son 3 pocillos al día, entonces tú puedes hacerlo cada vez que lo vayas a hacer o haces uno solo. El ideal sería hacerlo cada vez, pero no tenemos el tiempo de ponernos a aprender, sino que hacemos una sola y la guardamos y nos las tomamos 3 veces al día. Normalmente la medida a utilizar son cada planta en particular tiene una dosis especial donde tiene un efecto más preciso. Pero generalmente una cucharada sopera de la planta por taza de agua y se consume de 2 a 3 tazas al día, antes, después o entre las comidas según cada caso. Ya eso es, cada planta tiene sus recomendaciones si es antes o después o entre las comidas según sea el caso, según sea para qué va a utilizar la planta. La infusión es el procedimiento más adecuado para obtener tisanas de las partes delicadas de las plantas, por ejemplo, de las hojas, de las flores, de las subunidades y tallos tiernos, ya que con ellas se extraen suficiente cantidad de sustancias activas de la planta con muy poca alteración de su estructura química. O sea, la estructura química de los principios activos no se daña tan fácilmente a través de de la infusión. Si tú colocas de pronto flores y lo colocas en el método del cocimiento, ¿ya? Ahí sí se pierden, se dañan y no sirven. Entonces las sustancias activas o los principios activos de la droga en la infusión de estas partes sensibles o delicadas de la planta no se pierden. Hay muy poca alteración de la estructura química del principio activo. Si la estructura química cambia, ya no va a tener el mismo efecto farmacológico, ya que se minimiza el efecto destructivo del calor sobre esta cuando lo utilizas en infusión. Por eso es que lo pones a hervir, cuando esté hirviendo, echas la planta y apagas y lo dejas ahí en maceración, que se mantenga 3 a 5 minutos, cuelas y ya lo tomas caliente la primera si quieres y la demás la guardas. Las infusiones se utilizan tanto por vía interna como por vía externa también, las infusiones, ¿ya? No solamente es para tomar, también se pueden aplicar externamente. Inclusive algunos se pueden utilizar para lavados, algunos tipos de lavados. En el caso de la manzanilla, cuando veamos algunos tratamientos con ella. Tenemos el caso de la decocción. La decocción se prepara vertiendo la cantidad adecuada de la droga, o sea, de la planta medicinal, en un recipiente con el agua caliente al punto de ebullición y se deja hervir durante un tiempo que oscila entre 5 y 2 minutos. En la infusión, ¿qué se hizo? Simplemente cuando hirvió, se agregó y se apagó. Acá no, acá hay que dejarla dependiendo de si es raíz, si es corteza. Entonces, en las plantas que vayamos a ver, vamos a ver. Pero generalmente, entre 5 y 2 minutos, que se cocine allí. Se cocine entre 5 y 2 minutos. Esa es la decocción. No sirve para partes sensibles de la planta. Entonces, después de apagar el fuego, se deja en maceración durante 15 minutos. Entonces ya usted deja de 2 a 5 minutos, dependiendo el tipo de corteza, tan duro es, qué tan suave es la raíz o el tubérculo que a veces tiene. Entonces, después de los 5 minutos lo apagas y lo dejas en maceración, o sea, ir reposando durante 15 minutos. El líquido resultante se cuela
y se consume rápidamente, preferiblemente caliente. La medida más frecuente, como en el caso de la infusión, es de una cucharada sopera de droga por taza de agua. Pero esto varía de la planta. Entonces, en la próxima clase vamos viendo las dosificaciones en cada planta particular. La decocción se utiliza para preparar tisanas a base de partes duras de las plantas, como son las raíces, cortezas, semillas, que precisa de una ebullición mantenida para liberar sus principios activos. Sin embargo, presenta el inconveniente de que algunos de los principios activos pueden degradarse por la acción prolongada del calor. Al igual que las infusiones, las decocciones se pueden utilizar tanto por vía interna como externa. Alguien se le abrió el micrófono. A ver si logro así. No alcanzo a mirar quién es la persona. Si alguno me dice. María Sí, yo. González, profesor. María María González. Sí. Bien. María González. Estoy buscándola, no la consigo. Ya como que Sí, parece ya, que ya ya cerró. Bueno, sigamos aquí. Entonces, las decocciones y las infusiones se pueden utilizar tanto por la vía interna como la vía externa. La maceración ya es otro tipo de tisana. Se prepara colocando la droga o la planta previamente pesada en un recipiente opaco con la cantidad de agua necesaria a temperatura ambiente. ¿Ya? Esta no se calienta, esta es a temperatura ambiente, macerada, se deja reposar en un lugar fresco y oscuro el tiempo requerido. Cada planta en particular tiene un tiempo determinado en maceración. Por lo general, si se trata de partes blandas, como flores y hojas, el tiempo de maceración será de unas 12 horas. Y si son partes duras, como raíces y corteza, será de 24 horas. Pasado este tiempo, se cuela el líquido resultante. Normalmente se utiliza entre 20 y 50 gramos de plantas por litro de agua y se toman de 2 a 3 tazas al día. Entonces, en este caso, como estamos viendo, es con agua, ¿ya? En el caso de flores y hojas, usted puede macerar, puede, como vemos aquí inicialmente, machacar esto acá, lo va machacando ahí en el agua y él va aflojando. Y si son partes blandas, flores y hojas, puede durar unas 12 horas. Y si son partes duras, raíces y corteza, algunos muelen la raíz, muelen la corteza, ya en un molino, y eso lo echas en agua 24 horas y lo dejas. Y después de pasado ese tiempo se cuela el líquido resultante. Generalmente se utiliza de 20 a 50 gramos de la planta por litro de agua. O sea, cada litro de agua donde vas a macerar, lo maceras los 20, 50 gramos y le agregas el litro de agua. Y se toman de 2 a 3 tazas al día de la maceración. Hay sistemas como este, es porque de pronto la planta que está utilizando tiene muchos componentes termolábiles, o sea, son compuestos que la temperatura alta lo que hace es volatilizar esos principios activos y entonces se pierde cuando haces una infusión, cuando haces un cocimiento, se pierden estos principios activos, mientras que así, de esa manera, sin calor, van siendo disueltos en el agua y obtenemos los principios activos que son termolábiles, pero que no se pierden porque no hay calor de por medio. Esta se busca es para no introducir calor. Entonces vemos tres técnicas de tisanas donde se utiliza el agua,
para extraer los principios activos y los coadyuvantes o acompañantes que tiene para hacer una acción farmacológica. La infusión es para partes blandas y no pasar exceso en el tema del calor, ¿ya? Y el cocimiento es para partes fuertes, gruesas, como raíces y cortezas, que pueden resistir temperaturas o tiempos de cocimiento mayor. Y esta otra, la maceración para plantas sensibles al calor, que no pueden pasar por infusión ni por cocimiento. Entonces la maceración resulta útil para aquellas drogas cuyos principios activos sean termolábiles, o sea que sean sensibles al calor, y a veces se realiza primeramente una maceración para reblandecer los tejidos vegetales y seguidamente una decocción. En algunos casos utilizan esa manera, ¿ya? Pero es más que todo cuando... También tenemos los zumos de plantas, de frutas. Son preparados galénicos obtenidos por expresión de plantas frescas o de partes de ellas, inclusive de plantas medicinales frescas, y se traen allí. Entonces se preparan con plantas frescas recién recolectadas, triturándolas o prensándolas y después filtrando el líquido resultante. Actualmente también se pueden obtener de una manera cómoda utilizando una licuadora eléctrica o un extractor también. Los zumos tienen la ventaja de contener todos los principios activos sin degradar, especialmente las vitaminas, pero se han de ingerir inmediatamente después de su elaboración. Eso sí tiene eso, que tiene que ser, usted lo consume, lo hace y de una vez tiene que tomarlo. Bueno, aquí tenemos las tinturas, como les dije, ellas tienen alcohol, generalmente yo no las utilizo, pero pues se las presento porque si vienen formas farmacéuticas para esto, las dosis de alcohol pues son gotas apenas que le dan. La ventaja del alcohol sobre el agua, por decirlo de esa manera, es que el alcohol tiene una mayor capacidad de extracción de los principios activos, con mucha más facilidad que el agua, ¿ya? Y el alcohol tiene la ventaja, digamos, en las preparaciones farmacéuticas, de que él preserva el producto, mientras que una tintura, perdón, una maceración o un extracto o una infusión o un cocimiento no le va a durar mucho tiempo, mientras que el alcohol preserva y dura mucho tiempo el principio activo ahí y se puede utilizar. Entonces, algunas personas lo utilizan es para cuando consigues una planta difícil de conseguir y la necesitas y no la consigues fácil, hacen las tinturas y utilizan por gotas, el cual de pronto no tiene un efecto perjudicial para el hígado porque todo depende de la dosis. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, yo no la utilizo, generalmente no la estoy recetando a las personas como tal, pero mantengo esa línea, ¿no? De, digamos así, de respeto hacia eso. No te oigo. Bueno, otra persona se le abrió el micrófono o acaba de entrar. Bueno, ya como que lo cerró. Gracias. Entonces, lo colocamos así porque así viene en algunas partes. Entonces, las tinturas son soluciones alcohólicas. Excepcionalmente se pueden utilizar otros líquidos orgánicos también, que a veces se utiliza la glicerina también, y también preserva la glicerina. La glicerina es un polialcohol, pero no es, digamos, no tiene el mismo efecto que el alcohol etílico. Un polialcohol, por ejemplo, un polialcohol que la gente utiliza es o sea, una planta que contiene polialcoholes con la que se reemplaza el azúcar, ahora se me olvidó el nombre,
que es una planta que utiliza, tiene un sabor dulce, no es glucosa, no es carbohidrato, Sería es la un polialcohol. stevia. La stevia, Stevia. gracias. Exacta. La stevia, ustedes miran que la utilizan porque tiene un sabor dulce. Él no tiene azúcar para nada, ni glucosa, ni sacarosa, ni no tiene esos carbohidratos. Ellos no son los que le dan el sabor dulce, se lo da un polialcohol. Un polialcohol. Pero ese polialcohol no tiene efecto dañino para nuestro hígado como tal. Entonces, hay sustancias, y no cuando uno oye la palabra alcohol, pues, digamos, uno se asusta. Y es un polialcohol porque tiene varios grupos OH, porque el alcohol es el grupo OH, y es un polialcohol porque tiene varios grupos OH en su composición, pero no es una glucosa y tiene un sabor dulce. Entonces, la glicerina también es un polialcohol, ¿ya? Y también lo utilizan también para preparados para reemplazar este alcohol etílico, que posiblemente tiene un efecto más perjudicial hacia el hígado, por decirlo así, por ser alcohol, pero en las dosis que se toma, a menos que la persona ya utilice esto para de por vida, ¿ya? Entonces, como vuelvo y repito, el plan es la planta no utilizarla de por vida, es que logremos con nuestra propia, nuestro estilo de vida, lograr que ni siquiera plantas utilicemos, ¿ya? Sino que los mismos alimentos sean los medicamentos. Los alimentos tienen propiedades farmacológicas también, son plantas y esas sí la podemos utilizar todos los días porque son alimentos, ¿ya? Entonces, si nosotros lográramos mantener nuestra presión arterial, si soy hipertenso, con ajo, comiendo ajo todos los días y me tengo con eso, no tengo que estar tomando plantas ni drogas. No estoy diciendo con esto que con el solo ajo ya voy a arreglar mi problema de hipertensión. Hay que buscar la causa, puede ser otra cosa, otra afección, otra enfermedad que está aumentando la presión. Entonces, hasta que no quitemos la causa, pues no vamos a salir de la hipertensión. Pero vuelvo y repito, el objetivo es que los alimentos sean el medicamento, no las plantas medicinales. Las plantas medicinales es por un tiempo determinado, para que nos vaya estabilizando, ayudando, pero el plan no es tomar y tomar y tomar y tomar y tomar estas plantas constantemente o para toda la vida, porque ellas también tienen sus efectos, también tienen efectos secundarios a largo plazo. Y la gente se confía que porque es un producto natural, yo lo puedo utilizar ya de por vida. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, en las tinturas soluciones alcohólicas, cuando se puede utilizar otros líquidos orgánicos como el tipo, como te dije yo, como la glicerina, entonces ellos logran una concentración muy alta de ciertos principios activos de la planta, mientras que el agua no logra esa gran cantidad de concentración y por eso las dosis de las tinturas son por gotas, 2, 3, 4, 5 gotas dependiendo de la planta que toma de esa concentración allí, porque el alcohol logra concentrar en mayor cantidad los principios activos que cuando usted la consigue en agua. Se prepara dejando macerar la planta desecada y triturada en alcohol a temperatura ambiente durante 2 o 3 días. Si en el lugar de la planta desecada se utiliza la planta fresca, se llama alcoholaturos, ¿ya? Porque tú puedes utilizar una planta ya seca y le agrega el alcohol. Ahora, nosotros podemos utilizar las tinturas vía externa, ya, por ejemplo, una tintura de árnica. Una tintura de árnica, usted coge la árnica y le echa el alcohol y lo deja allí, y el árnica es para los dolores, el problema muscular, para golpes, ya, usted puede utilizar su tintura de árnica, porque lo utiliza externamente. Entonces, y ya cuando en vez de la planta desecada, se utiliza la planta fresca con entonces se llama alcoholaturos o alcoholaturas. Entonces ahí tenemos tinturas y alcoholaturas. La tintura es planta seca con alcohol, alcoholatura es planta fresca, verde, con alcohol. Las tinturas se toman muy diluidas, de 15 a 25 gotas en un poco de agua. Algunas, otras son más, menos, pero están más o menos en ese rango. 3 veces al día, antes de cada comida. Están contraindicadas en afecciones hepáticas, en vaso y en personas en proceso de deshabituación etílica por su contenido alcohólico. O sea, personas que están saliendo del alcohol
no deben estar tomando tinturas. En embarazo tampoco, o personas que ya tienen afecciones hepáticas. No deberían utilizarlo, ya, porque ya tienen una predisposición al efecto de cualquier dosis de esto. Entonces, vuelvo y repito, yo generalmente no lo utilizo, pero hay personas que la utilizan temporalmente por alguna afección que tienen. Las tinturas, además de utilizarse por vía interna, como ya les dije, también se pueden utilizar para hacer fricciones por vía tópica, como la tintura de árnica, muy conocida. También utilizan vinos medicinales. Vuelvo y repito, yo no los utilizo, pero yo los coloco aquí para que ustedes vean diferentes preparaciones. Ya utilizan el vino como vehículo, se obtienen por la maceración de la droga seca o fresca en vinos durante un periodo de tiempo bastante largo. Bueno, eso lo coloco ahí como para que ustedes vean que también utilizan los vinos medicinales. Bueno, voy a pasarlo de acá. Por otro lado, también tenemos los jarabes, los melitos y pociones, que eso sí depende del tipo de jarabe. Hay unos que se utilizan con azúcar morena, otros utilizan la chancaca o la panela o el piloncillo en México que le dicen. También se pueden hacer jarabes con eso. Bueno, acá nosotros no vamos a enseñar a preparar todas estas cosas porque eso ya es farmacia magistral, que es preparación galénica. Aquí solamente vamos a utilizar infusiones, cocimientos y extracto, y vamos a utilizar maceraciones. Entonces, estas otras son para que ustedes sepan que las pueden encontrar en tiendas naturistas, estos tipos de preparaciones. Por ejemplo, hay jarabes, un jarabe simple con un contenido de 64% de sacarosa. Los jarabes generalmente lo hacen de azúcar blanca, los de farmacia normal, ¿no? Pero también se pueden hacer con azúcar morena, o también pueden hacerlo con chancaca, piloncillo o panela. Pero hay diferentes formas, ¿no? Aquí hay una que utilizan es tintura. Las tinturas la echan ahí en ese jarabe y lo utilizan. Hay otros que se hacen sin jarabe, sino por métodos de, primero se utiliza la infusión o la maceración, se cuela y ya hacen el proceso. En principio no precisa agente conservante el jarabe porque la misma azúcar tiene la capacidad de preservar. Los jarabes tienen la ventaja que son de fácil y agradable administración, tienen la ventaja de que su sabor de dulce enmascara el sabor de muchas plantas, por lo que facilita mucho su administración en niños. Los jarabes se dosifican a cucharadas, generalmente de 1 a 2 cucharadas grandes en adultos y de 1 a 2 cucharadas pequeñas en niños 3 veces al día. Entonces hay diferentes tipos. Por ejemplo, miren este jarabe es con miel de abeja. No tuvieron que utilizar azúcar blanca ni azúcar morena. Ahí tenemos la miel, también se pueden hacer este tipo de jarabes que generalmente se dicen melitos de miel. En algunas partes dicen melitos. Aquí tenemos un jarabe de aloe vera también. Cuando en lugar de sacarosa se emplea miel, se obtienen los melitos. ¿Ya? Las pociones son similares a los jarabes, pero tienen un menor contenido en sacarosa. Y del otro lado tenemos los aceites esenciales. Los aceites esenciales son productos volátiles, lipófilos. Volátiles quiere decir, bueno, hay unos principios activos que son volátiles. Volátiles quiere decir que fácilmente frente al calor se volatilizan, vuelan rápido, se van al aire, se pierden. Entonces, los aceites esenciales son productos volátiles. Lipófilos quiere decir que tienen una afinidad por la grasa, lipo, grasa, filo, afinidad. Quiere decir que fácilmente son sacados en grasa.
utilizas una grasa, un aceite de oliva, por ejemplo, metes la planta ahí y los aceites esenciales lipófilos, ellos salen y por eso los puedes extraer de ahí, ¿ya? Pero un principio activo que sea hidrófilo, o sea, afinidad al agua, no los puedes sacar con un aceite. Los aceites se utilizan para extraer principios lipófilos. Los aceites esenciales tienen un olor intenso, fuerte, que se extraen de las plantas aromáticas mediante diversos procedimientos y también se denominan esencias, los aceites esenciales. Se debe conservar en recipientes de vidrio herméticamente cerrado, en lugar fresco y protegido de la luz. Los aceites esenciales se pueden utilizar para elaborar productos para inhalación, que serán inhalados directamente o en forma de vapor, ¿ya? ¿Cómo hacer un aceite esencial? Bueno, hay instrumentos que utilizan en la industria. Aquí tenemos un aparato de destilación. Aquí tenemos la planta disuelta, si es aceites en agua, macerado aquí, y se le pone el calor. Entonces, como fácilmente son termolábiles, fácilmente vuelan frente al calor, entonces esos aceites van a pasar por aquí y van a pasar por este tubo acá. Aquí se le mete agua fría al tubo, pero este que está aquí no se le mete agua, este solamente lleva los vapores acá y alrededor está cubierto de agua fría. Se le mete el agua fría aquí y va sacando. Entonces, cuando esto va en vapor aquí y pasa por agua fría a los lados acá, enfría el tubo que va acá, el vapor se convierte en líquido y ese líquido va a caer aquí y aquí cae el aceite esencial. Bueno, esto que está aquí, pues ya se me acabó el tiempo, pero es más o menos lo que le acabo de explicar para hacerlo. Y las pomadas también se utilizan pomadas, son formas farmacéuticas semisólidas, constituidas generalmente por emulsiones. Y esto, ahora le estoy presentando esto porque hay diferentes preparaciones de las plantas que facilitan su aplicación, ¿ya? Para que ustedes, los ungüentos también, ya estos están, a diferencia de las pomadas, están disueltos en una base oleosa, ya como es el caso de la vaselina, es la grasa más usada para hacer ungüentos, y también petrolatos o vaselina amarilla. Ya esa es la diferencia entre un ungüento y acá lo que son las pomadas. Las pomadas ya están en una fase extensa oleosa o soluciones lipófilas. Bueno, ahí vamos a terminar. Entonces esta presentación es para hacer como la introducción y conocer un poco de las plantas medicinales y los principios. Vamos a dejar un espacio para preguntas referente al tema de hoy. Buenas noches, profesor. Quería hacer una preguntita. La vaselina, ¿usted la recomienda para hacer pomada o ungüentos? ¿Es lo más recomendable? Sí, claro. Sí, se puede utilizar para vía externa, ¿no? Sí, pero un ejemplo, porque yo quería aprender a hacer, pero alguien me dijo que eso no es orgánico. Entonces, no se podría hacer una pomada o un ungüento orgánico. Bueno, idealmente las pomadas comenzaron con ceras, comenzaron también con grasa de origen animal, ¿ya? Sino que el componente tiene, por ejemplo, es oleosa y ayuda a extraer los principios. Ahora, usted puede, ¿cómo les digo? Como esa es una cuestión externa, ¿ya? Es externa. Y como el plan no es utilizar toda la vida eso, sino para ciertos momentos, uno lo puede utilizar. Pero inicialmente las pomadas se hicieron fue con grasa
Bueno, nosotros acá no utilizamos el cerdo como tal, ¿no? Pero con grasas de origen animal. Y como hay componentes de las plantas que son oleosas, o sea, son lipófilas, tienen una afinidad por la grasa, al cocinarlas con ellas extraen y de ahí se hacen las pomadas. Pero usted puede utilizar otros componentes diferentes. Las ceras también se utilizan para hacer pomadas. Como Eso la va en cera los de... criterios, ¿no? Cada uno lo hace en base a los criterios, porque en esto, bueno, voy a hacer una aclaración porque yo sé que aquí hay personas antiguas en el curso y personas nuevas. Y quiero hacer una aclaración ya que se me viene la idea. Nosotros vamos a encontrar muchas y muchas afirmaciones y cada, digamos, cada escuela tiene su propia metodología y cada uno enseña que tal cosa es malo, el otro enseña que aquel es malo, el otro enseña que el otro es... O sea, si usted reúne todo, todo va a encontrar muchas contradicciones entre diferentes escuelas de medicina natural y de muchas cosas. Entonces tenemos que estar preparados para eso porque de pronto vamos a encontrar que el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, pero tenemos que ir a los principios, las cosas básicas. Y así lo vamos a ver, ¿no? Por eso les repito, yo soy una persona que trato de buscar la neutralidad y no ser tan dado hacia un punto o hacia el otro. Son cuestiones que vamos a utilizar no para toda una vida, no para todo un tiempo. Algunas cosas yo no las utilizo, pero no me pongo a decir o no afirmo de que nadie lo pueda utilizar, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las situaciones en que está una persona. Inclusive aún, si estamos aquí estudiando medicina natural, alguna persona algún día, un accidente, alguna cosa, le van a aplicar una droga y dicen, no, no, es que si no es una planta y está a punto de, en una situación bien grave, bien difícil y le van a colocar un medicamento y se niega porque piensa que va a hablar un principio. Entonces, pues eso, cada uno maneja sus situaciones. Y luego le repito, usted puede utilizar otros, por ejemplo, se hacen de grasas de origen animal, pero entonces dice, no, pero es que yo soy vegano y no puedo utilizar la grasa vegetal de origen animal. Entonces utilice las ceras. Las ceras también pueden ser pomadas de cera de abeja. Entonces dicen, ah, pero es que eso es de la abeja. Entonces yo tampoco lo voy a utilizar. Y ahí vamos caminando en eso, ¿no? Entonces, hay que ir, cada uno en sus valores y sus principios lo utiliza. Gracias, profesor. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, le estamos ¿Cómo está? escuchando. ¿Qué tal, hermano? Bien Mucho usted, hermano. gusto. Gracias. Estuve atenta a la explicación que estuvo en la clase. Mi pregunta va direccionada referente al tratamiento por agua, que es la hidroterapia, por medio del sauna. Se trata de un paciente que ha tenido o tiene un problema en la cervical, la C1 y la C3, y ha estado en tratamiento de fisioterapia. Pero antes de la fisioterapia le ingresaron al sauna. Cuando salió del sauna presentó un aumento porque también debido al problema de la cervical le ha estado afectando el músculo que va hasta cerca del ojo y le ocasionó presbicia, creo que se llama la visión doble, ¿no? Entonces, cuando salió del sauna, la presbicia aumentó. Ya sus ojos empezaban a como mover. ¿A qué se puede deber? ¿Es por el calor? O sea, comenzó a mover los ojos. Es que no escuché muy bien. Sí. Lo que pasa es que debido al problema de la cervical, había presentado desencadenando, primero era, me olvidé el nombre del mal, es cuando los ojos se mueven involuntariamente, se me fue el nombre, pero después de eso, un lado de sus vistas se desvió, creo que se llama presbicia. Entonces, para tratar el origen de todo este problema que ha desencadenado,
que era por la cervical, le ingresaron a un tratamiento de fisioterapia. Y antes de la fisioterapia, le ingresaban al sauna, al tratamiento de agua por vapor. Pero cuando salió del tratamiento de la hidroterapia, aumentó la visión doble. Entonces no sabemos a qué se debe. Aumentó, o sea, se puso, en otras palabras, se puso peor o se puso mejor. Sí, se puso peor. Ajá, ya. Porque cuando solamente le hacían el tratamiento de fisioterapia, estaba mejorando. Ya sus ojos como que se estaban juntando en la visión. Pero todo fue cuando lo ingresaron al sauna y la visión empeoró. Bueno, me imagino que sauna se está refiriendo a un cuarto eh, tapado todo con vapor, ¿no? Es como una caja que solamente sale la cabecita. Ah, no, entonces ya es el baño de vapor. Sí, porque hay un Eso es. sistema que es sauna, que es encerrado todo, es un cuarto y ahí le ponen el vapor y está metida la persona. Esa es una forma. Y el baño de vapor sería, ahora, sí, o sea, lo que pasa es que ocurren algunas cosas que hay que tener en cuenta. Cuando se sube por ejemplo, hay personas que pueden tener la presión alta, ¿ya? Y no es recomendable meterlo en un baño de vapor. El baño de vapor es muy bueno, pero si la persona tiene presión alta y lo meten allí, entonces va a tener problemas. Hay que observar también esa parte. El calor beneficia, pero también hay algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de introducirlo allí y pudo pues afectarle también la visión, la ubicación de los ojos y todo eso en esa parte por el aumento de calor. ¿Y lo siguieron metiendo en varias ocasiones o solamente fue una sola vez? Después de esa vez, ya no más. ¿Y volvieron a hacerle la Decidió, fisioterapia y mejoró o no? es un tratamiento bastante largo. Ya se está juntando un poco su visión, pero es por los lentes que le han recetado. No sé si serán los lentes o también tiene que ver el tratamiento de la fisioterapia que continúa, pero respecto a la hidroterapia del baño de vapor ya como que se ha dejado, ¿no? Entonces, Ajá. pienso que de repente ahí no sé qué habría pasado porque este tratamiento se viene llevando desde el año pasado y siempre los masajes, lo que lleva la fisioterapia, siempre ingresaba al sauna. Pero no sé qué habrá pasado, que en un punto en el que estaba mejorando, ingresó al sauna y volvió a salir del sauna, la visión empeoró, o sea, todo el tratamiento retrocedió. Claro. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y repito, eh, hay ciertas condiciones. Vimos también ahí algunas contraindicaciones. Bueno, no vimos el baño de vapor, vimos fue la toalla fría, pero cada baño, cada tratamiento de hidroterapia tiene sus contraindicaciones. Ya, una de ellas pues tenía que ver también con la presión, había que mirar cómo tenía la presión, aunque hay personas que tienen una normopresión, o sea, una presión normal, frente al calor se le sube la presión. Ya, por ejemplo, este, hay una persona me dice que solamente subir a unos cuantos metros de altura, unos cuantos metros de lo normal donde está, ya él comienza, se le sube la presión. Entonces, porque hay personas más sensibles tanto a la altura, igualmente puede ocurrir en el tema de la temperatura. Por eso, cuando se está haciendo el tratamiento del baño de vapor, hay que estar tomando la temperatura. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy sensibles al calor. Son personas que el calor les sube la presión y eso pues ya va a alterar parte del cuerpo y muchas otras cosas. Y si él ya tiene un problema
en la vista, pues pudo haberle afectado de esa manera, porque hay personas que tienen esa dificultad también. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud? Dentro de los temas que vamos a ver baño de vapor, entonces ahí vamos a estudiar un poco más sobre ese tema. ¿Alguna otra inquietud? Hermano Nicolás, buenas noches. Hágame un favor. Buenas noches. Por ejemplo, ustedes están hablando sobre esos baños de vapor, cuando son esos saunas, que son esas piezas que son así encerradas, pero tienen las duchas frías y la persona se suda y se coloca su ducha fría, y vuelve y suda y se coloca su ducha fría. En personas de presión alta, entonces no lo pueden tomar tampoco así. No sería el ideal, no se debe tomar generalmente. No estábamos hablando de esos baños, estamos hablando del baño de vapor. Ya, porque, bueno, acá en Colombia utilizamos esos términos. Sauna es metido en un cuarto donde hay vapor y todas esas cosas. Y baño de vapor lo utilizamos más que todo es un bueno, vamos a ver más allá, un cajoncito donde tiene la cabeza por fuera la persona, y es por eso, para que mantenga la cabeza, no la mantenga caliente. Recuerden que el principio de salud que vimos inicialmente hoy es mantener la cabeza fría y los pies calientes. ¿Ya? Entonces, por eso se utiliza el baño de vapor, se le coloca una toalla de agua fría aquí en la frente y en la cabeza para que nunca le suba el calor a la cabeza. Los pies, si están metidos allá, están calientes y el cuerpo, pero la cabeza debe mantenerse fría. Ese es el principio en el tema del baño de vapor. Pero en el sauna, allá la persona está sin toalla en la cabeza y el vapor lo tiene también en la cabeza. Entonces, esa es otra cosa diferente. Hay gente que no le afecta, a otros sí. Pero bueno, aquí la hermana estaba hablando del baño de vapor. Hermano, y para cuando la persona tiene problemas de mala circulación, ¿el sauna también es malo? La piel encerrada. Estábamos hablando de ese tema, ¿no? O sea, hay que mirar si lo que más hay que tener en precaución es el tema de la hipertensión, en presión alta. Hay gente que tiene mala circulación, pero el calor le aumenta la circulación, o sea, se la mejora. Pero el problema es que tenga es hipertensión. Entonces, ahí la presión se puede aumentar. Entonces hay que mirar si tiene hipertensión o solamente mala circulación, porque hay gente que la mala circulación le ayuda el calor. Bueno, hermano, muy amable, muy formal. Profesor, buenas tardes. Con respecto soy Sara Aguilar. Con respecto a la fitoterapia, usted habló sobre que hay plantas según sus características o según las partes de la planta que no se deben hervir. Y me intrigué con la jamaica. ¿La jamaica se puede o no se puede hervir, cocer? O sea, las partes sensibles de la planta, como son las hojas y las flores, no deberían pasar por cocimiento. Solamente en infusión. ¿Qué es infusión? Usted pone a hervir. Cuando está hirviendo, usted mete la planta, pero automáticamente lo apaga. ¿Ya? Baja de ahí del calor que tiene ahí la estufa, lo pone aparte unos 5 minutos, ya cuela y lo envasa. Y pues comienza a tomar, si lo hizo para el día. El ideal es no pasar de un día o de medio día con esa infusión. Entonces la flor de Jamaica es una flor. Claro, ok. Entonces debe pasar por infusión y no por cocimiento. Muy bien. Otra pregunta. Cuando se toman las infusiones o las tisanas, tienen que saberse tomar de acuerdo al órgano que uno quiere tratar, si debe ser caliente, tibio o al tiempo. ¿Tiene mucho que ver eso o se puede ingerir de cualquier forma?
No sé si me Bueno, expliqué. generalmente algunas deberían de ingerirse tibias, por decirlo así de esa manera, ¿no? Pero el hecho que las tome fría, o perdón, que las tome ya a temperatura ambiente, no es tanto el problema. Eso lo que más se preocupa es el tiempo del cocimiento porque las sustancias sean muy sensibles al calor, se descompongan o se volatilicen. Entonces, las infusiones tienen eso, que tienen menos preservación. No tiene mucho que ver, pero se recomienda preferiblemente tibia. O sea, si usted la utilizó, o sea, lo ideal era que usted hiciera la que se va a tomar y se la tome y listo, se acabó. Después toca tomar otra a las 5 o 6 horas, vuelve a hacer nuevamente su infusión y se la toma. Lo que pasa es que en esta vida moderna, pues, lamentablemente, pues no tenemos tiempo para 3 bebidas y hacerlo. Entonces la gente lo hace de una vez, las 3 pocillos, y no un pocillo primero, después otro pocillo, después otro pocillo para hacerlo, sino que lo hace una sola y se toma los 3 pocillos repartidos en el día. O depende de la dosis que le dieron. ¿Ya? Y pues algunos lo calientan, otros no, pero ya lo que extrajo la planta, lo que extrajo el agua de la planta, de los principios activos, ya están allí. Bueno, muy amable, gracias. Profe Nicolás, ¿me permite hacer un aporte con relación al Sí, baño a vapor? Bueno, con bueno, relación al baño a vapor, las personas de edad avanzada, los enfermos del corazón, las personas que presentan anemia, deben de tener mucho cuidado al tomar baños de vapor. Si lo hacen, deben de hacerlo una sola vez por semana y bajo el control de una persona experta, los baños de vapor. Y tenemos que tener en cuenta que el baño de vapor es aquel que la persona permanece metida prácticamente en un cajón, la cabeza por fuera. La cabeza debe de tener una toalla o una bolsa de hielo fría sobre su cabeza que le coja cabeza y cuello. Y debe de estar hidratada. Entonces hay que tener en cuenta el que practica el baño a vapor con personas de edad avanzada o personas que tienen anemia o personas que tienen problemas cardíacos, personas que sufren de presión arterial, no deben de practicar ni el baño a vapor ni la hipertermia. Y la persona que está entre el baño de vapor, tiene que haber una persona experta que le esté suministrando agua. Debe estar bien hidratada. Y estas personas que tienen problemas ya del sistema nervioso, una vez por semana, mis amados hermanos, una vez por semana. Y vamos a mirar, los primeros baños deben de ser cortos hasta que el cuerpo se habitúe. Luego se pueden prolongar en caso de una persona que no tenga ningún antecedente como el que les acabé de nombrar. Cuando se ha transpirado unos 5 minutos, se pasa en forma rápida una toalla mojada en agua fría a todo el cuerpo y se vuelve a sentar al paciente para que continúe transpirando nuevamente. Esto se puede repetir 2 o 3 veces durante el baño de vapor, o sea, la fricción de agua fría. Y de este modo el baño tiene mayor efecto porque activa la circulación de la sangre y se limpian mejor los poros por donde salen las sustancias morbosas en forma de sudor. Y para que el vapor tenga buen aroma, pues usted le puede colocar algunas hojas de citronela, pero hay que tener en cuenta, mis amados, que la persona no tenga problemas de presión arterial, que no tenga problemas de anemia, que no tenga una edad avanzada,
y que la persona no tenga problemas cardiovasculares. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si las personas se lo quieren hacer, dice usted, hermanita, una sola vez, ¿verdad? A la semana. Papi, no le entendí. ¿Tú le entendiste, mi amor? No. Que repita. No, digo, referente a lo que acaba de decir, que las personas hipertensas, con anemia, las que dijo que no, si la persona desean hacerse el baño de vapor, que se lo hagan solamente una vez, ¿verdad? Porque les hace daño. Sí, como una persona. Bueno, ahí pues hay que analizar bien. El ideal es que puede utilizar otras técnicas para buscar el defecto deseado que se busca a través del baño del vapor. Bueno, el baño de vapor lo vamos a estudiar la próxima clase. Vamos a dejarlo así para entrar, para que ya se están haciendo preguntas sobre él. Entonces, la próxima clase vamos a ver el baño de vapor, vamos a ver las contraindicaciones, las indicaciones, y ahí vamos a profundizar más ese tema. ¿Ya? Para la información, la persona que habló ahorita, la señora Omaira Ramírez, es mi esposa. Entonces ella también de pronto va a estar dando algunos apuntes aquí en el canal o en el curso. Maestro, tengo una pregunta. Sí, hermano. Respecto al tema de la maceración de las plantas, cuando una planta se pone a macerar en agua, dice usted que pues ahí no, en el agua queda la sustancia, o sea, el activo. Pero para consumirla como remedio no le entendí esa parte. La maceración se diluye en agua O sea, usted macera, si usted puede moler, por ejemplo, usted va a coger unas hojas de cualquier planta verde que está recomendada para hacerle maceración. Usted lo muele, o si lo puede macerar, pisar con un mortero y le echa el agua y lo vas. Después lo echas en el agua que lo vas a hacer y lo guardas ahí de acuerdo al procedimiento, 24 horas, por ejemplo. Cuando ya lo vas a utilizar, lo que hace es colar, ya cuelas para que no, y el agua que sale es la que vas a tomar. El agua que sale de colar el macerado. Esa es la que se toma en sus dosis recomendadas. 3 pocillos al día o la dosis que le den. ok, entonces el agua. Es el agua, no la mezcla de agua con la planta ahí metida, no. Se cuela y el líquido, porque ahí lo que nos interesa es que el agua, la función del agua es extraer los principios activos ahí en ese momento. Y acá lo estamos utilizando es porque frente a calentar el agua se daña, los principios activos se volatilizan. Entonces, en el macerado lo que se busca es que dura más tiempo extrayendo. Con el calor se aumenta la facilidad de extracción del agua, de los principios activos. Pero como en este caso hay plantas que no pueden pasar por calor, porque los principios se destruyen, entonces utiliza ya la maceración. ¿Ya? Ok, gracias, maestro. Bueno, les repito, pueden entonces hacer su asistencia, tienen que colocar las personas nuevas para recibir el video, para recibir el PDF de las clases. Tienen que colocar presente, coloquen ustedes presente, pongan naturopatía, presente, naturopatía, nuevo, coloquen nuevo, la palabra nuevo, naturopatía nuevo, con que coloquen eso, yo ya sé que ustedes son de para poderle mandar su video y su PDF. Hermano Nicolás, pero es por ¿cómo se dice? ¿Por naturopatía o por el personal suyo? No, es el personal. Me escriben a mi número, no coloquen nada en el canal. Solamente una pregunta de la clase, porque a veces hay personas que a mí se me olvida revisarlo porque estoy pendiente de las preguntas. Hay gente que coloca las preguntas acá y
y yo no las veo porque estoy pendiente de acá, de esta parte. No Entonces, coloquen presente en el canal, no, es en mi Telegram personal. Tienen que ok, colocar presente naturopatía nuevo. La palabra nuevo es lo importante porque hay 3 naturopatías y lo damos hoy. Entonces, si todos me comienzan a colocar en horarios diferentes, entonces lo que ocurre es que le voy a mandar una clase que no es. Si me colocan a veces me colocan presente naturopatía, domingo, y son 3 clases, entonces yo no sé cuál es, cuál será. Entonces les recomiendo esa forma para así de todas maneras les llegue la información. Bueno, vamos a orar para terminar. Oremos. ¿Alguna persona que desee orar lo puede hacer? Hermano, vamos a orar. Amén, hermana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Señor, te doy muchas gracias porque en tu infinito amor has permitido que existan personas a quienes tú ayudaste e inspiraste para que nos pueda ayudar a nosotros también a conocer las bondades de tu naturaleza, a conocer sobre la verdadera salud. Ayúdenos, Señor, con la sabiduría y la inteligencia para poder captar y así poder, Señor, ser instrumentos suyos. No queremos nada nuestro, sino solamente ser usados por ti. Hasta aquí, Señor, perdónanos si algo no estamos haciendo de acuerdo a tu voluntad, pero enséñanos, Señor, cada día y ayúdanos a ser perseverantes y valientes para cumplir tu misión. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que el Señor le bendiga.